Bueno, la palabra que hemos estado trabajando y nos ha vertido, o más bien analizando, escudriñando y nos ha dado tanta instrucción sobre la escena con la samaritana, prácticamente ya la concluimos la semana pasada, pero todavía estamos en el capítulo 4 con algunos detalles que son interesantísimos, son muy importantes y muy pertinentes en el tiempo de la iglesia, en lo que usted y yo estamos llevando adelante. La palabra de este día le hemos titulado El profeta no tiene honra en su propia tierra. Ese es el título que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, ahí apareció una caricatura donde un profeta viene a hablar y salen un montón de palabras. En este caso, un profeta conocido que dice, pero este no es el hijo del carpintero, pero no es su madre María. Y hay un montón de peros, de peros, de peros por aquel que no le conocíamos, este pedigrí, dirían algunos. Y el Señor sabía eso, y muchas veces tenemos que enfrentarnos a esas situaciones. El profeta no tiene honra en su propia tierra, lo ha dicho el Señor, pero aquí lo que hay que enfocar primeramente es el tema de la incredulidad, que es algo que de alguna forma acecha a toda persona. Eh, ya hemos tratado todos los detalles de lo que fue el evangelismo que el Señor tuvo que llevar para con un religioso, en el caso de Nicodemo, que tuvo que hacerle ver que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y todo ese choque cultural, todo ese choque mental viéndolo como una escena física y no como un acto espiritual. Y él rivalizaba con ese pensamiento de cómo voy a nacer de nuevo, cómo me meto de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y no fue tampoco nada ajeno a ese entendimiento meramente físico y demás que tuvo la mujer samaritana cuando el Señor le dice que Él tiene una agua por la que no volverá a tener sed jamás, porque es un agua que le sacia para vida eterna. Y ella quiere de pronto esa agua extraordinaria para no volver a ese lugar. Y bueno, entendemos por esos dos pasajes que son formas en las cuales el Señor abordó el tema de evangelismo con un religioso y luego con una gentil, de un historial bastante cuestionable. Aquí de seguido, gracias hermano, aquí de seguido el Señor viene a los de su propia comunidad, a su propia tierra, a la gente del lugar donde Él se crió. Y entonces, Él ya había realizado un milagro allí en las bodas de Canaán, ya lo habíamos referido al inicio de este evangelio. Ahora, Él regresa de nuevo a ese lugar. Y vamos a tratar hoy el tema que ya les apunté en el pasaje que va de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 43 al 45. Y se lo leo de seguido. Juan 4, 43 al 45 dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí hay una bienvenida que estos galileos dan, pero es una bienvenida superficial, basada más de pronto en una necesidad o una expectativa de curiosidad por los asuntos de los milagros. Hay que entender algo aquí. Hay un desplazamiento que el Señor empieza a realizar en algunos momentos. El de Samaria fue con una estrategia y este tampoco deja de ser igualmente estratégico. Él debió apartarse intencionalmente de la región de Judá. Debió apartarse para no crear de ninguna forma, no generar una crisis precipitada de lo que tenía que ser su ministerio. Él no quería que eso se desatara ante la expectativa, ante lo que ya se estaba gestando en los corazones de los fariseos. Y por esta razón él se desplaza a la tierra, su tierra, a la tierra de Galilea, porque dice, aquí ningún profeta recibe honra. O sea, es el lugar donde menos le van a dar algún nivel de validez. Aquí lo hizo así porque sabía, y él mismo lo ha expresado, que no hay profeta con honra en su propia tierra. Existe desgraciadamente un egoísmo, existe de pronto una rivalidad, un escepticismo en alguien que conoció a alguien en una condición. Es como cuando usted ve a alguien que recién se convirtió y dice, pero yo a este lo conozco, yo sé
la clase de joyita que era. Y de pronto se mira a la persona por su antiguo historial y no por quien en ese momento es como hijo de Dios. Entonces aquí sencillamente ellos estaban viendo al hijo del carpintero. Y aunque naturalmente ellos, los galileos, pues se alegraron porque se dieron cuenta de que tenían entre ellos a un obrador de milagros. Y a lo mejor pensaron, bueno, a lo mejor algún truco de estos que aprendió por algún lado viene y nos lo hace aquí. Y en esto vemos cómo poco a poco empezaron, después de que Él se manifestó como lo que Él es, de pronto se empezaron a quejar, empezaron a incomodar y al final lo abandonaron en gran número. Al final hasta ni su misma familia quería que estuviera ahí. Casi que fueron a la sinagoga a decir, por favor, salga de aquí porque yo no sé qué está haciendo. Su misma familia. Fueron de los primeros que se pusieron difíciles con Él. Aquí vemos para poder entender todo lo que viene, esta parte que estamos hablando y la que vendrá, tenemos que ver el problema de incredulidad. O sea, algo que entender de dónde viene esa situación de incredulidad. No es un asunto que nació ahí, es algo que se ha reflejado, se ha manifestado a lo largo de la historia de la iglesia, del pueblo del Señor. Juan capítulo 6, verso 41 dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice el verso 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De hecho, tanto judíos de Jerusalén como muchos de los galileos reaccionaron de una forma negativa cuando él dio algún nivel de testimonio de ser quien realmente era. Y cuando él hizo ahí la manifestación que hizo en su tierra, de pronto todos rivalizaron porque él se estaba poniendo al nivel de Dios. Y no podían meter en su mente cómo, si ellos conocían a ese Huila desde pequeño y cómo de pronto era Dios. Aquí este evangelio tiene en todo momento un énfasis. Como lo dijimos desde un inicio, es un evangelio que tiene un propósito, tiene un objetivo que claramente está dicho en el evangelio. Que hay una serie de señales que se van a narrar y son escogidas por Juan, señales específicas que están ahí y no le llama milagros, le llama señales. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que sus lectores crean algo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida eterna. Es lo que dice claramente Juan 20:31. Ahí prácticamente está dando, como diciendo, el objetivo de este libro, de este evangelio es esto. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. O sea, un propósito evangelístico y un propósito escatológico. Es lo que tiene el libro de Juan. Pero tenemos que entender algo, en definitiva, lo que Dios ordena, lo que Dios le ordena a cada persona en cualquier lugar, es que usted y yo debemos poner en práctica las obras de Dios. Yo puedo decir, yo creo pero mi vida no manifiesta lo que Dios dice que debo vivir. Al final la palabra misma me desmiente y me dice que soy mentiroso, que yo no, aquel que dice que ama a Dios y sigue conforme a lo que le place y no atiende su palabra es un mentiroso. Entonces aquí claramente en esta parte, en Juan 6:28, perdón, en la palabra lo que hace es que tenemos que poner en práctica las obras de Dios. Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y a veces vemos tanto resbalar en esto. Y alguna gente dice creer, pero no le crea la palabra, no le crea lo que Dios dice. Y no hace suya la palabra, no la interioriza. La única obra de Dios que se anhela es tener fe, confianza en Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Eso es lo que yo tengo que interiorizar en mi corazón. ¿Por qué? Porque la incredulidad viene a ser al final de cuentas el pecado condenatorio. La incredulidad es aquello que nos da o le da a cualquiera una sentencia de muerte. Porque no hay forma de ir contra alguien que dice no creo. Dice la palabra claramente sobre este tema en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el único camino
La única forma es creer en Él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, el corazón malo de incredulidad se caracteriza en la persona no regenerada, en aquella persona que ama la oscuridad del pecado y no quiere para nada ser evidenciado con la luz del Evangelio. Y de alguna forma rehúye todo aquello que le expone, todo aquello que dibuja tal y cual es. En esencia, la incredulidad, de hecho, es el rechazo a la verdad salvadora que está contenida en la palabra del Señor. Por eso de pronto hay tanta renuencia a estar rumiando la palabra, a estar interiorizando la palabra. Y este fue el choque permanente que Dios ha tenido con los judíos, con su pueblo a lo largo de toda la historia. Cuando leímos el Salmo 78 en un inicio, pues sencillamente se dibuja todo ese choque una y otra vez, una y otra vez. El Señor llegaba, los asistía, creían por un momento mientras les realizaba el milagro, pasado el momento seguían otra vez igual. Esa ha sido una situación recurrente. Juan 8:45 dice: a mí, porque digo la verdad, no me creen, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? Vea usted el nivel de declaración que está diciendo aquí. O sea, ¿quién puede manifestar perfectamente una cosa así si no es aquella persona santa, completamente, que tiene una comunión con el Padre? ¿Quién puede pronunciar semejante nivel de palabras? Le estaba diciendo, ustedes judíos no tienen absolutamente ninguna evidencia de poderme acusar de pecado delante del cielo. Eso es lo que le estaba diciendo. Nos estaba confrontando con una situación. ¿Y por qué no creen? ¿Qué me pueden reprochar? Solo el Señor puede decir, no tengo un lunar en ningún lado. Nosotros no podríamos atrevernos a semejante cosa, pero Jesucristo sí podía, porque Él fue igual a nosotros, en todo, menos en el pecado. Y Él estaba libre de toda culpa, de toda acusación, de todo señalamiento. El pueblo de Israel siempre se caracterizó por rechazar las señales milagrosas, por rechazar al Señor, así como todas las diferentes obras poderosas a lo largo de toda su historia, antes y después de Cristo. Y en esto yo tengo que entender algo, hasta la fecha. Israel representa un microcosmos. No es que podemos decir, es que son tan malos estos bandidos. No, no. Ellos son un microcosmos de lo que es el mundo. Es como un mundo en pequeño. Eso es el microcosmos. Lo que es la humanidad caída, pero en un pequeño pueblo, una nación que estaba bajo ley, que estaba bajo juicio, y que pone de manifiesto al final de cuentas la verdadera naturaleza del hombre caído. Su renuencia a caminar con Dios, su rechazo a todo lo que viene de Dios. La ley le fue dada para mostrar a esos hombres, al pueblo de Israel, sus pecados, sus fracasos. La ley nunca fue un medio de salvación, fue para evidenciar el pecado que había en el corazón del hombre. Y ahí se le manifestó claramente. El papel de Israel fue mostrarle al final al mundo que el hombre no puede salvarse por sí mismo, que el hombre necesita un sustituto que le venga a ser de redentor, de alguien que venga a cumplir aquello que ellos no pudieron cumplir. Eso es lo que viene a representar Israel. Entonces no es un asunto de ir contra Israel, no, Israel es el microcosmos de toda la humanidad. Pero uno tiene que entender que ese fue el trato que Dios quiso hacernos ver para que usted y yo entendamos. Toda la humanidad, al igual que Israel, necesitamos un Salvador, necesitamos un Mesías Redentor. Con justa razón, el salmo que leímos a un inicio dice en el versículo 32, el Salmo 78, 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, milagro tras milagro, señal tras señal, una y otra vez a lo largo de toda la historia, pero con todo esto pecaron contra el Señor. Dice Lucas 22, 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Los fariseos como diciendo, bueno, hable de una vez, diga, ¿es usted el Cristo? Díganoslo. Y le dijo, si os dijere, no me creeréis. Porque justamente ahí se estaba repitiendo el mismo interrogatorio que le habían hecho la noche anterior y sencillamente él da las mismas respuestas. En esencia, ellos no querían creer. Y uno tiene que tener eso claro. A veces la gente dice, es que si yo viera tal cosa, es que si Dios manifestara tal milagro,
Es que si la iglesia tuviera el poder realmente que mostró en aquel tiempo, en el tiempo presente, muchos van a convertirse, amados. Eso no es bíblico. Eso no es conforme a la palabra. Y algunos lo ven como que hoy la iglesia tiene que estar llena de milagros como cuando da el Señor aquí. Eso no es bíblico. Eso no es. La Biblia es que de este tiempo crean sin ver. Dichosos, dice el Señor. Y eso es algo que de pronto a algunos le choca. Ah, sí, es que la iglesia tiene que orar y ayunar para que entonces se vean milagros y pueda ir allá donde están los brujos y hacer cosas mayores. Como si la palabra del Señor todavía estuviera en juego de discusión si es verdad o no es verdad. Y ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de mucho pueblo del Señor que piensa que para poder seguir creyendo, Dios tiene que seguir haciéndole cosas para que se sustente su fe. Porque no es suficiente la palabra del Señor, aunque la palabra del Señor es poder de Dios para salvación. No estamos entendiendo de lo grave que es esto cuando yo le doy ese énfasis. No es que no haga milagros el Señor en el tiempo presente. Por supuesto que los hace. Pero si yo soy dependiente de eso para que el Evangelio se reproduzca, estoy completamente errado. Estoy fuera de foco. Ese no es el plan de Dios. Los hebreos, dice en Hebreos capítulo 3, verso 18, ¿a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿A quienes le manifestó más señales, más prodigios, más cosas? Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí es lo que está resumiendo la conclusión obvia de que lo que sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Se murieron en el desierto por causa de la incredulidad. Vieron maná del cielo todos los días. Todos los días le amanecía el cornflakes servido. Todos los días estaba lo que necesitaban. Todos los días vieron la roca de pronto producir agua. Se hartaron de comer carne cuando quisieron comer carne. Lo vieron una y otra vez, pero todos murieron en el desierto por incrédulos. Eso dibuja a toda la humanidad. No podemos decir es que estos israelitas eran terribles. No, eso es la humanidad caída. Esos son un microcosmos de toda la humanidad caída. Su aparente celo era maligno. En su justicia propia, al final, lo que hacen es tener ese endurecimiento sobre su corazón de forma deliberada. Y se resisten a creer y se negaban a creer en Cristo, en el Evangelio, en esa gracia que Dios estaba dando. Y no había ninguna, al final de cuentas, ninguna evidencia que Cristo pudiera dar que los convenciera. Podía hacer lo que fuera que no querían, simplemente estaban bloqueados a lo que se quisiera dar. Ahí aquí el Señor fue enfático en advertirles las consecuencias al final de esa obstinación. La palabra no es escasa en esa advertencia, que lo que caracterizó a los líderes religiosos y a los fariseos. Dice Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí esta es una declaración extraordinaria, porque aquí Jesús está subrayando que el pecado imperdonable, eterno, mortal, es no creer que Él es el Mesías. Es no creer al final de cuentas que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que bloquea totalmente toda oportunidad. Y Jesús aquí se está refiriendo a sí mismo como el yo soy. Él se está refiriendo a sí mismo como el Yahweh, como el Eterno, como el Dios, el yo soy, el que hizo los cielos y la tierra. Ahí se está refiriendo y declarando su deidad delante de ellos. Porque cuando se rechaza al final de cuentas la evidencia bíblica de una forma continua, esto lo que evidencia es que no se está considerando el Evangelio, que se está mostrando, que se está dando ahí, y se está odiando esa realidad espiritual en la que todos nosotros estamos, que hay pobreza, que hay ceguera, que hay esclavitud, que hay opresión. Esa es la condición en que está la naturaleza caída de todo ser humano. Y cuando yo no me considero pecado o pecador, amados, qué difícil es predicarle a un religioso. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de alguien que simplemente usted está hablando en temas aparentemente de doctrina, pero no de falla, no de pecado. Y hay gente que piensa que está muy bien, pero lo que no tiene claro es cuál es esta doctrina, si esta vale la otra, pero no tiene la conciencia de que es un vil pecador, que todo lo que hace es una inclinación constante hacia el pecado. Y usted y yo podemos estar en Cristo y poder amar a Cristo y poder decir vamos a caminar con Cristo, pero amados,
tenemos una carnita que todos los días se revela y todos los días hay que ir a someterla delante del Señor. El día que yo piense que ya lo logré, en ese momento ya me caí. Porque todos los días, si no me someto al Señor, si no me rindo al Señor, esta carne se va a inclinar a lo que está inclinada siempre, apartarse del Señor. Y aquí la incredulidad, cuando no tengo esa conciencia de mi necesidad permanente, constante, de mi ceguera, de mi condición caída, amados, esa incredulidad nunca da paso al arrepentimiento. Y qué difícil es poder predicarle a alguien que no siente que tiene necesidad de cambio. Cuando usted predica un evangelio de prosperidad, ¿qué es? De pronto un bienestar, una condición muy favorable para el que se convierte. ¿Qué pasa con esa predicación cuando la bolsa no se llena o cuando de pronto viene una enfermedad? Ya no creo. Ya no creo. ¿Por qué? ¿En qué creyó? En alguien que me iba a llenar la bolsa y en alguien que me iba a tener sin enfermedad, bendecido, prosperado y en victoria. Y en el momento en que eso no es mi realidad, Dios no existe, Dios no sirve. ¿Por qué? Porque creyó un evangelio falso. Porque no está creyendo en el evangelio de aquel que le redimió sus pecados, su condición caída, su condición pecadora, que todos los días, si es consciente y es honesto consigo mismo, se da cuenta que le sale al encuentro a cada momento. Y tenemos que estar luchando contra esa condición pecadora del hombre. Mientras estemos en estas carnes, eso va a estar presente. Mateo 12:31 dice así: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia. Aquí quiero tocar este punto porque es un pasaje junto con otro que voy a leer después de este, de alguna forma que manifiesta el rechazo del pueblo de Israel. Y cuando yo no lo entiendo, dónde lo aplicó el Señor, para qué lo aplicó, de pronto puedo tener conclusiones incorrectas sobre este pasaje y el que sigue. Aquí le está hablando al pueblo de Israel de su condición de incredulidad, su condición incorrecta. No le está refiriendo específicamente al pueblo gentil, aunque aplica para todas las personas, pero aquí el Evangelio de Mateo, acuérdense, es un evangelio dirigido a los israelitas. Y le dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y a veces andamos con eso, con un malentendido para arriba y para abajo, y dice: a cualquiera que dijere alguna cosa, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El pecado, aquí que Jesús está confrontando, era ese pecado deliberado de rechazo de los fariseos a lo que ellos sabían que provenía de Dios. Ese rechazo de aquellos que sabían que sus afirmaciones eran verdaderas, que todo lo que estaba diciendo era conforme a lo que la palabra había dicho. Y entonces había un rechazo de todas formas, a pesar de lo que quisiera decir. Entonces, ¿contra quién estaban pecando? Contra aquel que validó la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, que inspiró la palabra a cada uno de los que lo está dando. Entonces, si usted está contra aquel que confirma todo, que es el Espíritu Santo, quien testifica a través de la palabra que Cristo es Cristo, por lo que dio a los profetas, por lo que dio a los apóstoles, amados, ¿qué le queda? ¿Qué le queda si yo rechazo lo que Dios dice? Y esto fue un señalamiento directo a aquellos que pensaron que lo que el Señor estaba haciendo, lo estaba haciendo por obra de Satanás, porque los milagros que hacían eran por Bersebú, y no eran porque realmente era quien era que estaba ahí. Y el Señor lo que estaba haciendo era validando la palabra que decía lo que Él iba a hacer en ese momento. Entonces, su negativa era una negativa contra la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, y por lo tanto no había posibilidad de ingreso. No había posibilidad de salvación para alguien que no da crédito a lo que Dios dice. ¿Estamos claros? Y hay otra palabra también sumamente mal usada, de pronto que tiene el mismo carácter. El libro de los Hebreos. Hebreos es referido justamente a ese pueblo. Y si yo saco Hebreos y se lo aplico a la iglesia gentil, de pronto no entiendo algunos pasajes. De pronto no comprendo algunos pasajes. Pero aquí, Hebreos capítulo 6, verso 4 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios
y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a ellos, por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Vea que es un juicio para alguien que rechazó. Y si usted le aplica esto a la iglesia, al pueblo gentil, no entiende por qué las cosas iniciales. Y entonces dice, ve, ahí está diciendo que todo aquel que peca ya no tiene forma de volverse a restaurar. Y no es eso. Ahí lo que está haciéndole ver, aquí enumera más o menos como 5 ventajas que poseían los judíos y que de todas maneras fueron insuficientes para la salvación. 5 ventajas, todos, de hecho todos hemos experimentado de alguna forma la bondad de Dios. ¿Quién no puede decir, Dios hace llover sobre buenos y malos? Dios manifiesta su bondad sobre todos, pero no significa que todos sean salvos. Y entonces aquí cada una de esas expresiones hacen ver que ellos gustaron del don de Dios, del don celestial. Ellos pudieron tener eso, pero en el sentido de esta figura de gustar, aquí lo que está refiriendo es experimentaron de forma consciente algo que entendían que venía de Dios, pero sin embargo no lo aceptaron. Fueron testigos, lo vieron, la rica palabra, toda la vida la tuvieron, no la aceptaron, no la creyeron cuando se presentó. Entonces, esta experiencia podría ser momentánea para unos o continua para otros, pero aquí lo que está refiriendo es el rechazo consciente del pueblo judío a su Mesías. El rechazo consciente del que vino una vez para perdón, que murió en la cruz y que era el único sacrificio definitivo y verdadero en el cual podía haber ingreso. Y no va a venir otra vez a dar su vida en una cruz por nuestro pueblo. Ya vino una vez de forma definitiva en un sacrificio único, definitivo y verdadero. Luego vendrá sin asocio para con el pecado cuando venga por su iglesia. Y todos entran por ese sacrificio. ¿Estamos claros en eso? Entonces, este pasaje es de aplicación a Israel. Es de aplicación al pueblo hebreo. Por eso es el libro de los hebreos. Cuando no lo entiendo así, de pronto me hago un colocho rarísimo cuando lo aplico a la iglesia. Así que este es el panorama, amados. Este es el panorama que la Escritura muestra en esta condición cuando Él llega a su propia tierra. Ahora sí vamos a entrar en la predicación de hoy. Los 2 pasajes los voy a tratar rápidamente, pero tienen que ver con eso. Si yo no entiendo esto, no entiendo lo que sigue, porque tiene que ver sobre esa incredulidad. Ahí el verso 43 de este pasaje, que es el primero que tocamos, ya leímos en la Reina Valera, leo ahora en la nueva traducción. Pasados 2 días Jesús siguió camino a Galilea. O sea, había estado en Samaria y brevemente tuvo ese paso en Samaria, estuvo allí. Ese paso por Samaria fue como un interludio profético, tal vez, para hacer ver cómo posteriormente iba a haber una expansión del Evangelio en esa zona, con los samaritanos, no solamente, sino con demás gentiles, porque Él se reveló a ellos como lo que ellos mismos fueron conscientes y dijeron, este es el Salvador del mundo. No solamente este es el Mesías, no, este es el Salvador del mundo. Este viene no por un pueblo, viene por todos los pueblos del mundo. Eso lo entendieron los samaritanos. Y también tengo que entender que por la fidelidad que el Señor siempre tuvo para con su palabra, en todo momento, por las promesas dadas a los patriarcas, el ministerio del Señor tenía un claro objetivo, iba dirigido hacia algo como su fin principal. No que no iba a hacer estas cuestiones que hizo en Samaria, pero tenía un fin principal, ya lo hemos mencionado, pero se lo recuerdo. Mateo 10:5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y a ciudades samaritanos no entréis, sino id primero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo hizo saber a una mujer gentil también, cuando le pidió el favor. Acordemos que esa entrada de Jesús a Samaria es por iniciativa, por clamor de los mismos samaritanos. Él estaba en la periferia, pasó al pozo de Jacob. Y luego, por la noticia que la mujer dio y todo, ellos lo invitaron que por favor se quedara 2 días con él. Así que el Señor accedió a esa invitación, pero no es que rompió con esta instrucción que le estaba dando a sus discípulos. Inmediatamente se desplaza a la región de Judea. Y allí vemos también pasajes en los cuales
alguno que no era del pueblo del Señor pidió algún favor al Señor. Y a veces hay pasajes que nos parecen hasta chocantes, hasta un poquito ásperos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde una mujer le pide que por favor haga algo con su hijo o hija? Y entonces le pide, le clama. Y el Señor viene en Mateo 15, 24 y le dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por allá dice, no es bueno que tomamos el alimento de los hijos y se lo demos a los perros. Por ahí hay algunas traducciones dicen a los perrillos. La mujer reacciona en el verso 27 y dice, ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Mostrando una tremenda humildad, pero mostrando también un entendimiento de que alguien grande estaba ahí delante de ella y el Señor accedió. Aquí los perrillos, pues en alguna medida se refiere a lo que es la mascota de la familia y el Señor accede y le realiza aquello que era su clamor. Pero lo que usted puede mirar en todo esto es cómo contrasta la aceptación que recibe tanto de samaritanos como de otros gentiles con el rechazo prácticamente generalizado que dieron los judíos. Y eso es algo que usted y yo como iglesia tenemos que estar apercibidos. Hemos sido muy bendecidos, tenemos mucha palabra, Dios nos instruye constantemente. Esto no puede convertirse de pronto en un sobra de por sí. Hay gente que apenas, escasamente oye. Usted y yo tenemos una abundancia. Aquí la palabra, al inicio de este evangelio nos recuerda cómo Juan dijo en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No es que ningún judío no creyó, no. Mayoritariamente el grueso del pueblo judío no lo aceptó, no creyó, se negaron. Aquí se pretende destacar que donde él fue, ahora en este momento, ahí por segunda vez, porque ya había ido ahí a Caná y había convertido el agua en vino, ese lugar él había realizado su primer milagro y debía ser algo que tenía que tenerse presente, esa maravilla en la mente de ese pueblo, de esos cercanos a él que habían visto y debía estar eso en la memoria de ellos. Ahí de seguido, en el versículo 44 dice, de este mismo pasaje de Juan 4, del 43 al 45, dice el 44, en la Nueva Traducción Viviente, él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. O sea, él fue allí, a sabiendas de que lo iban a recibir con frialdad. Fue a su pueblo y que era ahí, especialmente, él era de Nazaret, donde él había sido criado. Ahí fue donde él fue a sabiendas de eso. Dice Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer, todos sabemos que leyó aquel pasaje de Isaías cuando está hablando de cómo el Espíritu del Señor está sobre él, que ha venido y toda la promesa de la venida de aquel que iba a restaurar a Israel. Y dice el verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿cómo es el tema? Este no es el hijo de José, este no es el hijo del carpintero. De pronto, bueno, está diciendo esto, habla muy bonito, dice que esa palabra se está cumpliendo en él, pero este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José. Y de pronto hay un choque, ¿por qué? Porque ellos lo vieron en todo su proceso. Entonces no podían engranar allí. El Señor dice en el verso 24 justamente esta expresión y añadió el Señor, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús fue allí porque precisamente no había peligro de alcanzar prestigio como el que de alguna forma se estaban dando con los seguidores que estaba adquiriendo en Judea. Y él fue allí porque sabía que el orgullo, que la envidia de los hombres iba a impedir que de alguna forma recibieran algo de aquel que fue su compañero, que lo vieron desde infancia, que lo vieron de muchacho, y de alguna forma no iba a tener la trascendencia que podía suscitar algo disparado en cuanto a lo que era los últimos acontecimientos de su ministerio. Entonces fue allí. Y esos que se burlaban de él, se burlaban del mensajero, pero al final de cuentas sin conectar el mensaje que ese mensajero estaba dando y lo que se estaba cumpliendo.
Ahí fue muy escasa la atención, de hecho, que ellos expresaron, hubo una gran reserva que dependía más en el sentido de, bueno, hizo obras allá, hizo milagros allá, y por esa situación que mostró allá, tuvieron alguna anuencia de que viniera, pero en su propio corazón ese pueblo estaba cerrado y se mostraba receloso, se mostraba duro de pensar que si ni siquiera podía ser veraz lo que él estaba afirmando en ese momento. Por eso dice el verso 45. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto lo que él hizo allí. ¿De por qué lo recibieron? Porque habían visto. Porque dijeron, qué buen truco hizo, tal vez lo haga aquí. Qué bueno estuvo esto, a lo mejor lo hace otra vez. O sea, de pronto, el aparente buen recibimiento era más bien motivado por algo que le quería hacer satisfacer su curiosidad. Al ver tal vez un milagro que se diera ahí, no era realmente una verdadera fe que Jesús era el Mesías, tan solo vieron un obrador de milagros. Alguien que había hecho algunas cosas en Jerusalén y a lo mejor, y entonces estaban buscando como gente curiosa, ahí con alguna expectativa, alguna hazaña que se manifestara. Amados, casi como quien viene a ver trucos de magia o algún truco ahí espectacular. Yo me pongo a pensar hasta dónde eso no es lo que a veces ha permeado mucho a la iglesia, en algunos sectores. Así que lo que el apóstol aquí está haciendo ver, el apóstol Juan, es alguna ironía sobre esa recepción que se hace al Señor por parte de los galileos, por parte de su propio pueblo, que no era genuina, sino ese recibimiento era superficial, era llano, no tenía realmente una expectativa. Ahí lo que podemos ver es, como le decía antes, esa sensación de que, vamos, ¿quién quita? Y veamos algo vacilón, algo interesante, algo entretenido. Muchos supuestos cultos en el tiempo presente, desgraciadamente, se convierten en shows. En shows, en cosas en las cuales un show de sanidad y milagros. ¿Quién puede contratar al Espíritu Santo para decir, va a actuar hoy? Pero sin embargo se anuncia, hoy van a haber sanidad y milagros. Dios mío, como si yo le ordenara al Espíritu Santo cuándo tiene que actuar. Es que cuando yo hablo con fe las cosas suceden. De pronto hay un entendimiento medio curioso en dónde va la carreta y a dónde van los bueyes. Y queremos pensar que somos nosotros los que provocamos el que Dios haga. No es Dios el que hace cuando Él quiere, como quiere, con quien quiere. Y eso es algo que yo tengo que tenerlo claro. Es el Espíritu Santo el que condiciona las cosas, el que hace las cosas, se actúa según su instrucción, según su tiempo. No es algo que yo le pueda decir. Ahí ellos lo recibieron, no porque había en ellos una fe redentora, una fe de que realmente, como lo que dice Juan 1:12, que dice, y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la fe redentora. Ellos no lo recibieron con esa expectativa. Y es lo que tenemos que tener claro ahí. Aquí, cuando se dice que lo acogieron, en realidad lo acogieron sin hostilidad. Le están dando la bienvenida, por tanto esta acogida no se puede ver como que lo están recibiendo con una fe que conduciría a la salvación, sino simplemente con la expectativa. ¿Qué irá a hacer? A lo mejor hace lo mismo, puede ser. Debemos entonces, por lo tanto, entender algo. Los prodigios no sirven cuando el corazón no está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Y lo repito para no digan que dije una cosa, ningún prodigio sirve de nada si mi corazón no se inclina a la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, los señales son para que yo crea. Y si yo no creo que Él es Dios, ¿de qué valió? Los magos del faraón hicieron un montón de señales. Los brujos en diferentes lados le adivinan a la gente lo que va a suceder o lo que le pasó. Hay un montón de cosas, muchas señales. Dice, confundirán aún a los escogidos si fuese posible. O sea, la palabra nos advierte de todo esto. Los prodigios y las señales fueron para testimonio profético a un pueblo, principalmente en ese tiempo. No es que no existan, no es que no puedan darse, no es que no debamos orar por milagros, claro que sí.
Y gloria a Dios por cada uno de los momentos en que Dios se manifiesta. Pero no puede ser en lo que yo baso mi fe. No puede ser en lo que yo exijo que Dios tiene que hacer para que aquella persona se convierta. Porque no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que es el evangelio, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí lo que vemos es que ese testimonio de los milagros que se fueron dando eran testimonios proféticos. Mateo capítulo 11, verso 5, creo que lo tenemos ahí, dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué está expresando esto aquí el Señor? ¿A quién se lo está expresando? A los discípulos de Juan. ¿Y qué es lo que está expresando? Lo que ya había dicho Isaías en Isaías 35, 5 y 6, y ya lo he dicho en Isaías 61, 1. Cosas que debían darse, cosas que proféticamente debían acontecer cuando el Mesías viniera. ¿Para qué? Para validar la palabra de Él y de sus apóstoles. De nuevo, no es que hoy no se den milagros, no es que hoy no se puedan dar, pero no son la base de la predicación. La base de la predicación hoy y siempre será el evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Cuando eso escapa de mí, digo, expreso una palabra sin convicción, que esa palabra tiene poder para convertir. Y pienso, Señor, es que si usted hiciera algo, una señalita por ahí, se convierte. ¿Por qué? Porque tenemos metido eso acá. Porque hemos pensado que solo así la gente se va a convertir, porque la palabra no es suficiente. Y amados, eso es una terrible, terrible incredulidad de un pueblo que es llamado a creer y hablar. De un pueblo que es llamado a conducirse. Lucas capítulo 16, verso 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Señor, por favor, di a Lázaro, Señor, que vaya. Y casi que clamándole para que aquel que había ido al infierno y estaba en una condición de opresión, que pudiera tener alguna aparición entre su familia para ver si la familia se convertía. Y entonces le dice: aunque un muerto se levante, no lo van a hacer. ¿A quién le creo yo? Al que piensa que tiene que hacer un montón de trucos, llámele milagros o lo que sea, o a la palabra de Dios que dice que ella es suficiente para convertir y que es poder de Dios para salvación. Es y siempre seguirá siendo el evangelio el poder de Dios para salvación. Yo tengo que metérmelo aquí. Si Dios hace una obra extraordinaria, algún milagro con alguien, pues alabado sea el Señor. Y yo oraré cuando veo una persona enferma o veo una situación: Señor, haz un milagro en esto. Y clamaré. Yo sé que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Pero mi predicación de mi confianza en Cristo no puede estar basada en eso. ¿Estamos claros en lo que estoy hablando? Para que no me tergiversen. Yo creo en el mismo Dios que hace todo. Vea lo que dice la palabra. Porque, vea, los que más señales demandaron, los que más señales exigieron, fueron los que menos creyeron. Los que más vieron fueron los judíos. Y al final de cuentas, ninguno, o la gran mayoría, o el pueblo, la palabra testifica, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir, no creyeron, aunque habían visto a lo largo de toda la historia. ¿A quién le creo yo? ¿Al testimonio de la palabra o a lo que yo pienso que Dios debería hacer para que la gente crea en el tiempo presente? Sencillamente lo que está diciendo la palabra. Vea, ahí se los termino de mencionar a través de la palabra. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De nuevo, ¿cómo se salva a la gente? Por la locura de la predicación. ¿Se salva porque vio una señal? Yo no lo veo en la Biblia, que esa sea la premisa, sino que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles una locura, mas para los llamados,
así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dentro de ese grupo donde están judíos y griegos, que unos dicen, esto es una locura, eso es un tropezadero, pero dentro de ese grupo, cuando se predica la palabra, los llamados de ese grupo dicen, Cristo es poder de Dios para salvación. O sea, hay un pueblo dentro de ese pueblo que es llamado a ser pueblo de Dios. Y cuando usted predica lo que la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que predicar, que es el poder de Dios para salvación, el evangelio, esa persona va a creer. Es lo que dice la palabra. Dios nos llama a tener esa confianza. Hoy, desgraciadamente, el mismo pueblo del Señor, amados, es el pueblo que demanda señales para seguir creyendo. Y de pronto se convierte cada culto, amados, en un show. Yo no estoy diciendo como alguien que mira detrás de la barrera lo que pasó por allá. Yo estoy hablando como alguien que vivió en carne propia y estuvo dentro de eso y anduvo con gente de esa naturaleza en muchos lugares. Y toda la iglesia, la expectativa es que irá a ser el apóstol hoy, que irá a suceder hoy. Yo les puedo decir que nunca vi un milagro así que se diga, qué milagrazo. Un montón de gente, me dolía aquí, ya no me duele. Tenía un cáncer aquí, ya no lo tengo. De un momento así, sin diagnóstico, simplemente lo sintió. Así me lo puso el Señor. Yo sabía que era un cáncer, claro, ya no lo tengo. Vea, aquí tiene una muela, vea. Miren, ni César, mi dentista, sabe dónde están las calzas mías. Y todo el mundo anda con que tenía una calza y ahora no. Y de todo tipo, vea las manos, vea cómo me brillan, vea, oro. Es una cosa que todos hemos visto eso, amados. Todos hemos visto cosas así. Y no le estoy diciendo como que envió detrás de. Estuvimos viendo muchas cosas esas y se convertía a veces en un show. ¿Y dónde estaba el poder de Dios para salvación? A veces ni se mencionaba la palabra. En muchos de esos era simplemente lo que Dios hizo conmigo, los milagros que Dios ha manifestado, las cosas que Dios ha hecho. Y amados, al final de cuentas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el mensaje? Y la predicación que abunda al final de todo el momento es que la autoayuda, camuflada de pronto de prosperidad, de una mente positiva, usted declárelo y lo recíbalo. Y entonces la gente se llena de un montón de psicología cristiana y eso es al final lo que mucha gente anhela. Yo estaba mal y ahora ya sentí, ahora me siento bien. Pero algunos hermanos me decían, pastor, es que debería ser como un culto a media semana, porque ya a media semana uno va como ya cayendo, como flaqueando, y uno necesita que lo inyecten de nuevo. Amados, y de pronto se convierte en la iglesia como en una gasolinera, y hay que estar inyectándole no sé qué para que la gente siga caminando. ¿A dónde está el poder de Dios si no es Cristo Jesús? No puede ser el predicador, no puede ser alguien que le animó. Tiene que ser la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Algo tenemos que cambiar, algo tenemos que hacer y es creer lo que Dios dice, creer su palabra, hacer esos ajustes. Nunca la fe va a estar fundada en la sabiduría humana. No debe estar fundada, sino en el verdadero poder de Dios para salvación que emana de su palabra, que emana de la obra del Señor. Ese mensaje profético que recibimos, amados, no está en escrutinio, ha sido verificado, ha sido avalado a través de señales, de prodigios extraordinarios, para que usted y yo nos demos cuenta que lo que aquí está escrito es palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Si yo no le creo a la palabra, amados, no hay nada que hacer. El pecado imperdonable, no le estoy creyendo al Espíritu Santo que dio esa palabra. Y algunos dicen, es que la letra mata, es el Espíritu el que vivifica. Una interpretación terriblemente errada. Tenemos que entender realmente cuándo y por qué Dios ha hecho prodigios y para qué los ha hecho. Gloria a Dios por los prodigios, gloria a Dios por los milagros. Y yo, aun cuando veo cosas que no puedo resolver y he visto a Dios hacer cosas extraordinarias, digo, alabado sea el Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres el mismo ayer, ahora y siempre, pero no dependo de eso para predicar la palabra del Señor. No dependo de eso para caminar el día a día. Nuestro día a día está sustentado en aquel que dijo, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. Y el que nos ha tomado en su mano nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Siempre podemos confiar en Él.
El que empeñó su palabra la cumplirá. Él hará lo que Él dice. ¿Cierto, ministro de alabanza? Él lo va a hacer. Lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Él va a respaldar lo que su palabra dice. No lo que yo se me ocurra, no lo que su palabra dice. Y usted y yo tenemos que ser gente que amamos la palabra de Dios y que estamos dependientes, no de lo que de pronto alegra mi corazón y mi oído, sino lo que ha dicho aquel que todo lo puede, aquel que todo lo venció y lo vence. El único y soberano Dios en el cual usted y yo hemos confiado y hemos creído. Su nombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es digno de gloria. Damos gloria al Señor. Nos ponemos en pie para dar gloria, para alabar el nombre del Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Y Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tú siempre, siempre, siempre has sido fiel, Señor. Aunque nosotros hemos sido infieles, tú permaneces siendo fiel. Esa es tu naturaleza, Señor. Y confiados estaremos, Señor. Quizás no estuvimos físicamente allí para ver ese mar abrirse, Señor, pero no hay la menor duda en nuestra mente, en nuestro corazón, que era una pared de agua y el pueblo caminó en seco. Porque así lo dice tu palabra, porque así lo creemos, Señor, por la revelación de tu palabra. Y todo lo que ella dice es absolutamente veraz, porque emana de ti, porque emana de la revelación que tu Santo Espíritu inspiró en la vida de cada uno, de todos los siervos fieles que permitieron, Dios, que la palabra llegue a nosotros. Hoy nos inclinamos ante ti, Señor. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestra incredulidad, por nuestra fluctuación del corazón en medio de pruebas. Pero ¿qué nos puede separar de tu amor, oh Dios? Hambre, dificultad. Señor, tus promesas están presentes. Yo siempre creeré en ti, Señor. Tu iglesia, la novia tuya, permanecerá allí, Señor, expectante del día glorioso en que tú vengas por cada uno de los que esperamos, Señor. Tu promesa se cumplirá, porque el Dios veraz lo ha dicho. Y anhelamos ese día precioso, sea que estemos con vida física, o sea, Señor, que hayamos muerto a nuestra vida física. Te esperaremos siempre diciendo: ven tú, Señor Jesús, tu iglesia te espera, ven pronto. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza sea solamente para ti, Señor. Amén y amén. Demos gloria al que merece la gloria. Amén. ¿Usted lo cree? Yo creo que Dios no fluctúa, Dios no cambia. Si algo veraz es confiar en el nombre de aquel que nos ha llamado y que ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te escogí. Qué hermosa palabra. Y saber que Dios no va a decir en ningún momento: mira, Eugenio, me equivoqué con vos. Él te escogió y te escogió. Y nuestro corazón puede fluctuar de pronto, pero vas a decir en medio de la dificultad nuestra: yo te escogí, yo te sostendré. ¿Qué nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Qué nos puede apartar, Jorgito? Nada. Hambre, dificultad, problemas, ¿quién no los ha tenido? Pero nuestro Dios es veraz. Amén.
Que no se nos olvide, amados, de su preciosa luz de la palabra en todo momento de dificultad. Quiero nada más recordarles, tenemos un mensaje, Yole. Bueno, Fabi, por favor. Si la otra semana comenzamos con escuela dominical, ¿hay alguna instrucción que se debe dar? No sé, ¿hay un micrófono por allí? ¿Quién lo tiene? Allá. Entre hermanos se pasan, ¿verdad? Bueno, buenos días todavía, ¿verdad? Sí. Que Dios los bendiga. Como decía el pastor, el otro domingo ya, gracias a Dios, vamos a poder empezar con la escuela dominical. Entonces, varias cositas. Sí, pedirle a los papás que, bueno, los niños tienen que estar reservando cada domingo, ¿verdad? Conmigo. Ahí en una imagen está mi número de teléfono. Igual se va a estar pasando la información durante la semana para que lo puedan reservar. Tenemos como una serie de requisitos que tienen que traer su mascarilla, que si ojalá pudieran traer su propia cartuchera, ¿verdad? Para no estar compartiendo los materiales, que los niños se queden solos y lo otro sería que los papás los vayan a recoger al final del culto, ¿verdad? Luego, los padres deberán llenar una hojita de inscripción, que será como esta que yo tengo aquí. Lo vamos a estar haciendo ahora al final, ahí en el comedor. Es como con información de los niños y de los padres para ir generando una base de datos y teniendo como esta información importante. Y lo segundo es que las maestras y los maestros se les va a estar repartiendo los manuales ahí en el aula de preescolar, que sería aquí afuera. Entonces, para que pasen ahí a recogerla ahora. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo, nada más se pueden comunicar conmigo o con Jorle y con mucho gusto les hacemos llegar la información. Excelente, gracias Fabi, gracias. Gracias a todos como Fabi, Jorle, Ana, bueno, mejor no menciono nombres, pero todos las que ayudan y los que ayudan en esto, en Escuela Dominical. Dios les pague, Dios les gratifique ampliamente por su servicio, por su adoración a Dios. Quería contarles, bueno, dos de los hermanos que estuvimos hablando la semana pasada, que estaban hospitalizados con COVID, ya salieron, están en sus casas, tanto el hermano Rodolfo como el hermano Giovanni. Seguimos orando por nuestra hermana doña Iris, mamá de Gil, que todavía está hospitalizada, pero está fuera de peligro, está ahí siendo atendida. Y no sé si usted tendrá alguna necesidad, porque oremos. Yo creo firmemente que la oración del justo puede mucho y que Dios actúa en la vida de las personas y que usted y yo tenemos que orarle a Dios para que se glorifique como Él quiera hacerlo. Así que no sé si alguien hoy esté cumpliendo años, que también lo queramos sumar a este momento de oración. Y si no, qué bueno, Lorenita, póngase ahí en pie nada más. ¿Alguien más? Ahí, el bebé, 1 año, qué bueno. ¿Quién más? Bueno, oramos por ellos, amén, y oramos por doña Iris. Padre, qué bueno eres, Señor, y qué gozo tenemos en que la oración que tú nos permites, Señor, tiene eco allá en los cielos, Señor, y tú nos animas a orar constantemente, clamando por aquello que no podemos, Señor, más que ponerlo en tus manos y cada detalle para que cuando veamos eso realizado, podamos decir grandes cosas ha hecho Dios con nosotros y estamos alegres. Tú eres el Dios que operas milagros constantemente, permanentemente en la vida de tu pueblo, Señor, y estamos confiados en ti. No necesitamos estarlos mirando para creer en ti. Creemos por lo que dice tu palabra y queremos ser ese pueblo que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre, oramos para que doña Iris sea restaurada de su condición de salud y ella pueda salir, Señor, victoriosa, bien librada de esto, hablando de las grandes maravillas que tú has hecho en él, en ella, como lo has estado haciendo, Señor, en los demás hermanos que han estado afectados. Traemos en esta hora delante tuyo a cualquiera de los que tiene alguna necesidad por sanidad, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que hagas, Señor, aquello que, Señor, dé más honra y gloria a tu santo y bendito nombre. Padre, traemos a Lorenita y al hijo de mi hermana, Señor, para que en este día que cumplen años, tú les bendigas de una forma amplia y generosa
y que ellos, Señor, puedan ser receptores de esa misericordia, de esa bondad, de ese amor tuyo, Señor, en las diferentes formas en que tú, Señor, tengas a bien manifestárselo. Hoy les bendecimos en tu nombre y te damos gracias por permitirnos compartir nuestra vida con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final, dale gracias a Dios. Padre, gracias damos, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias por la preciosa palabra que nos instruye, que nos guía, que nos lleva, Señor, a poner la confianza, la atención en lo que realmente debemos ponerla, Señor. Gracias por todas las formas en las cuales, Señor, tú la has validado y la validas constantemente, Señor, en fe, en crecimiento en nuestro corazón. Gracias, Señor. Queremos ser ese pueblo crédulo en ti, crédulo en tu palabra y por lo tanto que la predica con absoluta confianza de aquel que la afirmó, de aquel que la tiene en su corazón. Queremos que nuestra boca sea constantemente un fluir de tu palabra, Señor. Padre, bendigo a este pueblo que escucha tu palabra, ama tu palabra y camina consecuente con ella, Dios. Bendigo la vida de la iglesia en tu nombre, conforme tú dijiste. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria sean para Él siempre.